El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios es bueno, ¿verdad? Bueno, ¿usted ha oído hablar de los pueblos fantasmas? ¿Alguna vez ha escuchado ese mote que le llaman a algún pueblo? ¿Sí o no? Son esos lugares donde antes había vida, había gente que habitaba esos lugares, pero por alguna razón, quizá inseguridad, quizá falta de economía, quizá falta de agua, no sé, muchas razones podrían ser. Hay unos pueblos que les llaman fantasmas, que ya hay gente que ya no vive ahí y podemos pasar por ahí, vemos que las construcciones están abandonadas, que los que eran negocios están abandonados, ya no hay movimiento en esos lugares, son casas, son lugares, árboles que quizá ya hasta sus ramas están secas, ¿no? Casas abandonadas, en fin, caminos sucios, etcétera. Mi pregunta a veces, cuando llego a veces a ver algún lugar así abandonado, triste, desolado, es ¿por qué se habrá abandonado ese lugar? ¿Por qué las personas que vivían aquí ya no están viviendo en este lugar? ¿Por qué las personas que caminaban por estas calles ya no están caminando estas calles, caminos abandonados? Y como cristianos, muchas veces pasa lo que sucede con este ejemplo que daba. Hay cosas en la vida de un cristiano que hemos abandonado, que hemos dejado de hacer. Cosas que Dios nos manda a hacer y hemos dejado de caminar esos caminos que Dios nos manda a caminar. Hemos dejado de practicar cosas que Dios nos invita a practicar una y otra vez. Pensamos quizá que ya son irrelevantes, que ya son quizá cosas anticuadas, que ya para esta época de la vida, de la llamamos el 2023, y con eso queremos justificar que se pueden dejar de hacer ciertas cosas que antes se les daba mucho valor. En pleno 2023 si piensas así, ¿no? Te califican de retrógrada. Hemos dejado de practicar esas cosas que como creyentes antes se practicaban en la iglesia cristiana. Y me gustaría que me acompañara por favor a Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. ¿Ya estamos ahí? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Mas dijeron que no andaremos. Lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy es un camino que hemos abandonado a veces o muy seguido en nuestras vidas. Una senda que antes se caminaba y ahora ya no se camina. La hemos dejado a un lado, la hemos menospreciado. La hemos restado importancia en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como padres, como hijos, como empleados, como jefes, como amigos, como trabajadores, en fin, hemos restado importancia. Y a este camino al que me refiero, a esta práctica a la que me refiero, es la confesión. La confesión. La confesión es una práctica que usted y yo necesitamos, que es indispensable para nuestro desarrollo espiritual, para el desarrollo de cualquiera que decimos ser creyentes. Y es uno de los caminos que hemos abandonado, hemos depreciado, hemos
transitamos muy poco por él, por el camino de la confesión, de confesar nuestros pecados. ¿Y por qué hemos dejado, cuál es la razón por la que hemos dejado de confesar nuestros pecados? Bueno, seguramente, como les decía anteriormente, es porque hemos sido influenciados por esta sociedad, por este mundo en el que hoy vivimos y que ha tratado de minimizar la realidad del pecado. Ha tratado de menguar la realidad de las cosas. Al pecado hoy en día la sociedad lo llama un error, ya no lo llama pecado. Es un error. La sociedad hoy en día al pecado le llama problemas genéticos. Es que mi gen me dice que yo tengo que ser así. Y justificamos el pecado porque según decimos que tenemos un gen que nos justifica en nuestro pecado, nos justifica en nuestro actuar. No me identifico con la verdad y fabricamos como sociedad nuestra propia verdad, que en realidad es un engaño. Es un engaño. Nos engañamos, justificamos el pecado porque decimos que tenemos ese gen que nos lleva a comportarnos, a pensar de tal o cual forma. Y nos escudamos tras de ese pensamiento, tras de ese comportamiento, tras de esa frase de es que tengo un gen que me lleva a ser de tal o cual forma. Es que mis padres me dieron esta herencia de pensamiento. Es que mis padres, en fin, influenciamos y no queremos tomar nuestra responsabilidad. Y no queremos llamar al pecado como es, pecado. Responsabilizamos a los demás, responsabilizamos nuestra naturaleza. Decimos que la naturaleza me ha llevado a ser así. Si no, vea los pensamientos de la comunidad LGTB y se justifican, diciendo que ellos no nacieron como lo que son, que ellos se identifican de ciertas maneras. Justificamos nuestro pecado y preferimos seguir viviendo una vida equivocada, fingir una vida que no es real. La Iglesia Católica, usted sabe que en la Iglesia Católica se practica la confesión, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero es una confesión distorsionada. Una confesión que en realidad la Biblia no dice que tiene que ser así. ¿O sí? No, se ha distorsionado. A esa confesión yo no soy a la que me estoy refiriendo, sino a la confesión que está basada en lo que dice la Biblia. La confesión de los pecados es una necesidad en el corazón de cada uno de nosotros. Es una necesidad. No es una opción, aunque a veces la vemos como una opción. Pero no, es una necesidad. Y me gustaría que me acompañara por favor a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 13. Ya estamos ahí. ¿Qué dice Proverbios 28, 13? Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué pasará? Alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué es encubrir? Es ocultar, esconder. Es a lo mejor hoy en día querer justificar, aminorar lo que en realidad es. El que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. Y esto es una práctica que el ser humano ha hecho desde
que conocemos la historia del ser humano en la Biblia. ¿Sí o no? Casi, digo, no inicia así, pero casi inicia así con una justificación del hombre. Usted sabe a cuál me estoy refiriendo, ¿verdad? Al pecado que cometió Adán y Eva y que después quisieron esconderlo, encubrirlo, justificarse. Ese es el primer pecado que Dios confronta a Adán, y Adán quiere ocultar ese pecado hasta que lo confronta y le pregunta: ¿has comido del árbol que te dije que no comieras? Esa es la primera invitación al ser humano para confesar una falta, un pecado, una desobediencia. La primera invitación para que el hombre se arrepienta, para que diga sí, que reconozca. ¿Y qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo el hombre Adán? ¿Qué hizo? No, ¿sabes qué? Sí comí, pero no es mi culpa. Y bajita la mano, dice, es tu culpa porque tú me diste. ¿Sí o no? Bajita la mano ahí, como que no queriendo, le dice, es tu culpa, Dios, porque tú me diste a Eva, ¿no? Dice, me cubro contigo y también acá, ¿no? Doble. La mujer que tú me diste, tú tienes la culpa, pero también ella, yo no. Yo todavía siento mi aureola, casi, ¿no? La primera oportunidad del hombre de confesar y no lo hizo. Y todos nosotros seguramente en nuestra vida tuvimos una primera oportunidad como tuvo Adán de confesar que cometimos una falta. Y creo que todo fue cuando éramos pequeños, ¿no? Hicimos alguna travesura en casa, nos comimos los chocolates de mamá, nos comimos las galletas que nos dijeron que no nos comieran, nos comimos el pastel de limón, ¿no? Y los papás se acercan y nos dicen, ¿te comiste los chocolates? Y con el chocolate aquí embarrado, ¿qué decimos? No. ¿Verdad? No, yo no fui, ha de haber sido mi hermano. Nos justificamos, aunque el contexto que nos envuelva nos dice claramente que nosotros fuimos los culpables. Donde estamos, no, mamá, yo no fui, fue Tete, pégale, que ella ahorita fue. Y Adán, lo mismo, ¿verdad? A que me diste como compañera, me ofreció y comí, no admite la culpa, no admite el error, no admite su desobediencia, se justifica. Apunta con el dedo a su mujer sin saber que 3 dedos lo apuntaban a él también. ¿Sí o no? Cuando apuntamos a alguien, hay 3 dedos que nos apuntan a nosotros. Es que abusados. Dice Génesis 3:14, si me quiere acompañar, dice Génesis 3:14. Después de que Adán dijo eso, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, ¿y qué? Y comí. Otra vez, ahora la mujer, no aceptando su culpa, no aceptando su error, le echa la culpa ahora a la serpiente, ¿verdad? Me engañó y comí. Ahora Eva es la que apunta a otro lado, sin saber que 3 dedos también le apuntan a ella. Y dice el pasaje de Proverbios que leemos que el que encubre sus pecados, ¿qué? ¿Se recuerdan? No prosperará. No prosperará. Tal vez nosotros pensemos que por encubrir nuestros pecados nos evitamos la vergüenza de pasar un mal rato, porque así no se enteran quién soy en verdad. La gente no se da cuenta quién soy realmente. La gente no se da cuenta del mal que he cometido, o la gente
va a seguir pensando que en realidad yo soy una gran persona, una linda palomita. Y por eso ocultamos nuestros pecados. Pero la Biblia dice claramente que el que oculta sus pecados no prosperará, no prosperará. Y acuérdese que cuando la Biblia dice no prosperará, no necesariamente está diciendo económicamente, no nos vayamos por allá. No es por ahí. No es por ahí. El pecado que cometemos y no confesamos, ¿sabe qué? Cuando no confesamos un pecado, ese pecado nos lleva a otro pecado. Y a otro. Y a otro. Porque como no confesamos, ¿qué hacemos? Mentimos, ¿sí o no? Como regresando al ejemplo del niño que come chocolate. ¿Te comiste el chocolate? Ya pecó porque comió el chocolate, desobedeció, ¿no? Ya. Entonces cuando le preguntan, ¿comiste el chocolate? No, ya mintió. Entonces, ¿quién fue? Mi hermano, ya volvió a mentir. ¿Ve cómo le añadimos pecado al pecado? Y se hace una bola como esas de las caricaturas, ¿verdad? Una bola de nieve gigante que no podemos detener y que tarde o temprano va a causar una gran destrucción en donde golpee. Es que esa es la naturaleza del pecado, la destrucción. El pecado nunca va a traer nada bueno a nuestras vidas, aunque aparentemente el mentir de momento nos traiga, entre comillas, tranquilidad, ¿verdad? Porque a veces cuando mentimos decimos, ay, ya la libré, la libraste ahorita, porque a lo mejor no te corrieron del trabajo, porque a lo mejor mamá no te regañó, porque a lo mejor lo que sea. De momento, entre comillas, subrayado, la libraste, pero en realidad sigues con un gran problema en tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado, su naturaleza, la naturaleza del pecado es la destrucción de las vidas. Y cuando no confesamos, cuando no arreglamos ese problema que tenemos de mentira, de ocultar nuestro pecado, del orgullo, de lo que usted guste, no vamos a prosperar. Es como la teoría de la ventana rota. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa teoría de la ventana rota? Si no la ha escuchado, se la platico rápidamente. Cuando usted vea una casa que está abandonada, mientras no haya una ventana rota, la casa va a permanecer, entre comillas, bien. Pero rompen una ventana, o se rompe una ventana, y el dueño de esa casa no arregla esa ventana, ¿qué cree que va a pasar? Va a llegar un niño o cualquiera otro, y va a romper otra ventana. Y así otro y otra ventana, hasta que las ventanas en su totalidad están rotas. ¿Todo por qué? Por no arreglar la primera ventana. O la de la basura, que es algo muy similar. Usted ha notado quizá, a lo mejor en su barrio, en su colonia, que a veces llega uno de esos que son vecinos bien limpios, ¿verdad? Y que llevan su basurita y la dejan en el árbol o en el poste de la luz, ¿no? Porque qué flojera esperar el camión, o qué flojera dejarla, si es usted donde usted vive, en el contenedor de basura, no sé. Y si esa bolsa de basura no se levanta rápidamente, y usted pasa y dice, ay, vecino cochino, y no se la lleva, que la levante él, porque así a veces así pensamos, ¿no? Pues sí es su responsabilidad que la levante el cochino, ¿no? ¿Sabe qué va a pasar? Va a llegar otro vecino y va a decir, pues aquí es así, y va a dejar otra basura. Y cuando se dé cuenta, ¿cómo cree que va a estar ese árbol o ese poste? Y sabe que se va a hacer una costumbre. Y ahora quite esa costumbre. Por más que usted ponga letreritos de, por favor, vecino, no tienes aquí tu basura porque se hacen ratas. ¿Qué cree? Va a ser muy difícil desarraigar esa costumbre. Así es el pecado cuando no se confiesa.
Es como esa primer basura que no se levantó y no se fue a tirar de su lugar, aunque, déjeme decirlo, no, a lo mejor nosotros no la tiramos, pero nosotros ayudamos a que otro vecino no lo haga, ¿no? Pero el pecado, claro que ningún vecino va a venir a confesar nuestros pecados, ¿verdad? Eso depende nada más de mí y nadie más que de mí. No prosperará. ¿Y por qué no prosperaremos? Porque ¿sabe qué? Usted y yo, Dios nos creó como seres integrales. Estamos integrados por 3 partes. ¿Cuáles son? Usted la sabe bien. Espíritu, alma y cuerpo. Y sabe que de ninguna de las 3 vamos a prosperar. Ni en espíritu, ni en alma, ni en cuerpo. Porque la mentira, como le decía antes, viene a destruir. El pecado viene a destruir. El orgullo lo único que hace es destruir. Cuando vivimos en pecado, este pecado afecta nuestras emociones, afecta nuestra alma, afecta nuestro espíritu, afecta nuestros pensamientos. Porque la naturaleza del pecado es destruir. Lo queremos ocultar, no lo confesamos, y nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, aunque usted no lo vea o no lo asimile de momento, gasta energía. Se siente mal, se va deteriorando. Nos desgastamos, nos gastamos nuestras emociones, en nuestro físico, en nuestra mente. El no confesar los pecados, ¿sabe qué? Es una de las causas de estrés en la vida del ser humano. Es una de las principales causas de estrés del ser humano. ¿Su trabajo le causa estrés? Seguramente. ¿Sus hijos le causan estrés? Seguramente. ¿La economía le causa estrés? Seguramente. ¿Alguna enfermedad le causa estrés? Seguramente, pero ¿sabe qué? El pecado es una de las principales causas del estrés en la vida del ser humano. Usted dice frases como, ay, estos niños me sacan canas, porque no sé por qué verdes, pero yo nunca he visto una cana verde, ¿usted sí? A menos que se la pinten, pero no sé de dónde sale me sacan canas verdes, pero bueno. Si sus hijos le sacan canas verdes, le aseguro que el pecado le va a sacar más canas verdes. Eso se lo puedo garantizar. El pecado nos destruye. El pecado no confesado ante Dios nos destruye. Mire lo que dijo David, y usted podrá comprobar junto conmigo esto. Salmo 32. Versículo 3. Salmo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Por culpa de Dios? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por no confesar su pecado. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi maldad. Pero mientras no sucedió eso, ¿qué pasó con la vida de David? Dice él, ¿cómo declara? Se envejecieron mis huesos. ¿Habrá en sentido figurado? Créame que no. Créame que no. El hombre enfermó. Mi pregunta, ¿será diferente entonces con nosotros? Créame que no. A nosotros también nos va a pegar de la misma manera el pecado como a la vida de David. Física, emocional, espiritual, familiar, como usted lo quiera ver. El pecado, por así decirlo, te hace
viejo más rápido. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Aquellas damitas y aquellos hombres que son que muy cuidadosos de su cuerpo, bueno, pues ya les di un tip. Arrepiéntanse, confiesen sus pecados para que no envejezcan tan rápido. Claro que esa no debe ser nuestro motivo, ¿verdad? Sino estar bien con Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y luego dice ahí otra cosa, que le provocó el pecado, se sintió él debilitado. Dice, mi verdor se convirtió en sequedad. Mi verdor se convirtió en sequedad. Usted ha caminado, por ejemplo, ahorita que ya está duro el calor otra vez, ¿ha caminado 3, 4 kilómetros bajo el sol? Está duro, ¿no? ¿Cómo se siente uno? Si a veces a algunos hasta se nos baja el azúcar, ¿no? Ay, ay, me mareo. Ay. Bueno, pues eso también sucede en el ambiente espiritual, cuando no confesamos nuestros pecados. Nuestro verdor se convierte en sequedad. Eso también lo podemos trasladar a nuestra vida familiar, cuando hay problemas en la familia y no confesamos a nuestra familia nuestro error. ¿Sabes qué? Tienes razón. Perdóname por haber hecho esto o aquello. Convertimos a nuestra familia de lo verde que era en sequedad solamente por el orgullo de no admitir nuestros errores. No prosperamos. Y así se sentía David, cansado, fatigado, sin fuerzas, con la sensación de que se iba a desmayar. Porque eso es lo que el pecado provoca en la vida del hombre. ¿Por qué otra razón no prosperamos? Dice la palabra de Dios que no prosperamos. Dice, pues porque el pecado que no confesamos no solamente nos afecta a nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que cuando tú pecas, a veces no solamente te afectas a ti mismo, sino a los que te rodean. Es triste. Por eso la palabra dice, y los decía hace rato, el pecado trae destrucción a las vidas. No solo a una vida particular, sino también a quienes nos rodean. Trae destrucción a nuestros seres queridos. Las personas cercanas a nosotros también son afectados por nuestro pecado. Regresando a Proverbios 28:3, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, mas el que los confiesa, aquí está la contraparte, ¿verdad? Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. No basta nada más con confesar y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. No. También déjalo de hacer. Porque ahorita me pides perdón, a lo mejor le pides perdón a tu esposa, a tu esposo, pero al rato se la vuelves a aplicar. No, deja de hacerlo. También esas cosas que afectan. Deja de hacerlo. El que los confiesa. El confesar es dejar de pretender. Confesar es dejar de pretender que soy bueno cuando en realidad no lo soy. Confesar es dejar de mentir, de vivir con una mascarita que en realidad no soy yo ese. El confesar es dejar de vivir en secreto o con secretos.
El confesar un pecado quizá traerá daño temporal, entre comillas, daño temporal. ¿Por qué? Porque obviamente si confiesas un pecado en donde lastimaste o vas a lastimar confesando el pecado, pues va a traer dolor, ¿verdad? Supongamos que un esposo engañó a su mujer, pues no va a brincar de alegría a la mujer, ¿o sí? Va a traer un daño temporal. Pero sabes que tu vida, si confesas tu pecado, porque lo dice la Biblia, no porque lo digo yo, va a estar mejor. Claro, va a traer sus repercusiones, no estoy diciendo que no. Va a traer sus repercusiones. Pero va a ser mejor que el no confesarlo. Confesar el pecado, y perdonen el ejemplo, pero no encontré uno mejor, que nos ilustrara algo mejor. El volver el estómago es como volver el estómago, confesar el pecado. Es como volver el estómago. ¿Usted se ha sentido mal del estómago, muy mal, y que solamente hasta que vuelve el estómago se empieza a sentir mejor? Sí, así pasa, muchas veces. Porque comimos algo que nos hace daño y el cuerpo dice, no, esto no está bien, no lo recibo, y volvemos el estómago y hasta entonces nos empezamos a sentir mejor. Y el volver el estómago nos deja un sabor muy desagradable en la boca, ¿verdad? El olor también es desagradable, pero el confesar nuestros pecados es algo muy similar. De momento va a ser desagradable, nos va a dejar un sabor desagradable, un momento desagradable, pero ¿sabe qué? Nos va a hacer sentir mejor, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Dios es nuestro Padre y Dios es bueno, ¿sí o no? Es misericordioso en gran manera. En gran manera. Yo muchas veces cuando pienso en Dios y en su misericordia, en su favor y en las cosas que nos perdona y que hacemos, que desobedecemos y que aún así tiene tanta misericordia, a veces me imagino que somos esos niños que están arriba de una barda y que el papá le dice, bájate de ahí, por favor, te vas a golpear. Y va el papá y lo baja con cuidado. Y a los 10, 5 minutos otra vez el niño está ahí. Bájate de ahí, por favor, te vas a caer, te vas a golpear, te vas a abrir la cabeza. Y ahí vamos otra vez como padres y lo bajamos con amor. Y el niño se vuelve a subir a los 2, 3 minutos. Y el papá dice, está bien, haz lo que quieras. Y al minuto, a los 30 segundos, ¿qué pasa? El niño se cae. ¿Y qué hace el papá? ¡Ja, ja, ja, ja! Te dije. Bueno, hay unos descerebrados que sí lo hacen, ¿verdad? Pero ¿qué hace el papá? Un papá normal. Corre otra vez y a lo mejor le dice, te dije, te lo dije, pero va y lo abraza y lo soba y le contiene, ¿verdad? Le seca sus lágrimas. Si es necesario lo lleva al hospital o le lava sus heridas. Incluso a veces hasta le compra un chocolate. Ya no llores, mira, aquí está el chocolate. Y así me imagino muchas veces a Dios con nosotros. Ahí vamos, nos subimos a la barda 1, 2, 3, 4 veces hasta que nos caemos y Dios ahí va con su gran misericordia y nos levanta. Claro, las consecuencias ahí están, el raspón ahí está, la herida ahí está. Pero ahí va Dios y nos levanta y tiene misericordia de nosotros. Salmo 103, versículo 3 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué no le vas a, usted que es padre, qué no le va a perdonar a su hijo? ¿Qué no le perdona a su hijo? Usted que es padre. Yo que veo a los padres, pues yo veo que le perdonan todo a los hijos. Bueno, los que conozco. Todo le perdonan. Incluso
al hijo que es hasta más gandalla que de la familia, es al que más lo consienten. ¿Sí se da cuenta o no? Dice por allá, sí. Así pasa. ¿Por qué? Porque los papás así son, el amor de la naturaleza de los padres así es. El Padre se compadece del Hijo y Jehová pues también lo va a hacer con nosotros. Y cuando usted y yo confesemos nuestros pecados, ¿sabe qué? Dios va a sanar nuestras heridas. Va a decir, está bien, hijo, te perdono. Camina por los caminos de justicia. Camina por los caminos correctos. Ahora, ¿a quién le tenemos que confesar nuestros pecados? Primera de Juan 1:9. Acompáñenme, primera de Juan 1:9. Porque no es al padrecito, ¿o sí? No, no es al padrecito. Por eso le digo que la Iglesia Católica distorsionó esto. No, no es al padrecito. Y el padrecito tampoco tiene el poder de perdonar pecados, mandándote a hacer padres nuestros y quién sabe cuántas cosas. Ahora, dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? ¿El padrecito? No, Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿a quién le confesamos nuestros pecados? A Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Ya nadie más. ¿Sí o no? ¿Hay alguien más a la que tenemos que confesar? Claro que sí. Claro, no todos, ¿va? Solo cuando los ofendemos. Claro. Ahora, Santiago 1:5-16. Porque no le voy a ir, déjame decirlo así, si yo adulteré, no voy a ir con mi hermano Ricardo y oye, ¿qué crees? Adulteré, perdóname. ¿A él? Pues no, ¿verdad? O sea, a quien ofendí, en este caso es a mi esposa y también a Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos nuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. Es interesante que la confesión de pecados no nada más es en sentido horizontal, vertical, perdón, gracias, vertical, hacia Dios pues, sino también en sentido horizontal, a mis iguales, a quien yo ofendí, a quien yo lastimé con mis palabras, con mis sacos, con mis muecas, con mi mentira, con lo que usted quiera. Si mi ofensa solamente fue a Dios, bueno, pues a Dios, solamente a Él. Pero si fue a una persona, tengo que confesarle a mí, ¿sabes qué onda? Perdóname. En otras palabras, confesar es también pedir perdón. ¿Sí o no? Pero el orgullo muchas veces no nos deja. Y le añadimos pecado al pecado. Los brazos de Dios y seguramente los brazos de aquellas personas que nos aman siempre van a estar abiertas cuando nosotros somos sinceros y confesamos nuestros pecados hacia ellos. Y seguramente nos van a perdonar y van a intentar junto con nosotros reparar el daño. Sí, hay daño y seguramente como el niño va a haber raspones, va a haber sangre, pero también puede haber mucha cura, mucha. La confesión de pecados no es una opción, amada iglesia. No es una opción, es una norma establecida por Dios. Y recuerda que las normas que Dios ha establecido no significan una prohibición. No, las normas que Dios establece, los mandamientos que Él establece, no son una prohibición. Y muchas veces nosotros tomamos los mandamientos como una prohibición.
Y no son una prohibición, son más bien, o están más bien hechas para delimitar hasta en dónde vamos a estar seguros. No mates para que estés seguro, no mientas para que estés seguro, pero si mientes, ¿sabes qué? Ya no vas a estar seguro, ya no te garantizo seguridad. Pasaste la frontera que te dije que no pasaras. Y el confesar los pecados a Dios y unos con otros es uno de los mandamientos que Dios ha puesto para que usted y yo vivamos en paz, para que usted y yo vivamos de la mejor manera posible. Recuerde lo que dijo David: mientras callé, envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, hasta que, dice, hasta que descubrí a ti mi maldad. Dije, ya Señor, yo hice, yo hablé, yo mentí, yo subí, yo bajé. Hasta ese momento David se liberó de esa carga tan pesada que traía. Pero nadie más lo va a hacer por nosotros, solamente usted y yo podemos confesar nuestros pecados. Nadie más. Nadie puede. Solamente nosotros. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu amor, porque tú siempre pones delante de nosotros la solución a nuestros problemas, sean estos físicos, sean emocionales, sean familiares, espirituales. Tú pones delante de nosotros la salida, la solución. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos guías, gracias porque alumbras nuestro camino, gracias porque nos indicas la senda adecuada, la senda correcta para poder transitar de una manera segura en la vida. Queramos cada uno de nosotros transitar por esas sendas, esas veredas seguras, esas veredas antiguas que quizá, como decíamos al principio, hemos dejado de practicar, de caminar. Perdónanos si hemos hecho eso, pero queremos volver a esas sendas derechas. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos la importancia de la confesión de nuestros pecados ante ti y ante a quienes hemos ofendido. Ayúdanos a ponerlo en práctica para sanar heridas y para dejar de cargar ese bulto que llevamos y que quizá nos hemos acostumbrado un poco a él, pero no es natural. En el nombre de Jesús. Amén.